Sí, 6 métodos. Bueno, todo en la vida pues tiene procedimientos, tiene métodos, tiene pasos y obviamente la psicología, como es ciencia, más aún todavía, ¿no? Entonces, todos los procedimientos, todas las formas como uno, en el caso de la psicología, puede abordar, comprender, conocer un comportamiento, pues es un método, ¿no? Y los métodos hay que entrenarse, hay que prepararse para poder tener buenos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque los métodos son herramientas, procedimientos que nos permiten conocer, explicar, ¿no? la conducta en este caso. Podemos clasificar los métodos de dos maneras, como experimentales y no experimentales, o de repente como lo hace San Marcos, ¿no? Experimental, correlacionales y descriptivos, así también lo podemos ver. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de los 3 métodos de la psicología, los descriptivos, los correlacionales y los experimentales. Tema de hoy entonces, métodos, ¿ya? Métodos. Vamos a conocer primero lo que es la palabra método, el concepto método, y luego ya vamos a ver qué cosas son los métodos, ¿no? Métodos de la psicología. Muy bien, empezamos, ¿ya? Con el concepto método, ¿ya? Concepto métodos. Vamos a ver aquí la etimología. Chicos, la palabra métodos viene de voces griegas o de voces latinas. ¿A qué les suena más la palabra método? ¿A una voz griega o a latina? Griega, latina, griega, ¿no? Sí, griega. La palabra método viene de la palabra griega meta. La gente siempre habla de meta, ¿no? Cumplió su meta, tengo mi meta, ¿no? Llegó a la meta, incluso hablamos, ¿no? Meta significa, chicos, fin, ¿ya? Meta significa fin, significa término, significa llegada. Ese es el significado de la palabra meta. Y la otra palabrita es odos. En algunos libros aparece odos con H o también así sin H, ¿no? Y odos lo entendemos como pasos. Odo es pasos, camino. Entonces, más o menos se entiende, ¿no? Como que es una persona que va hacia un objetivo, ¿no? Ahí está. Y esto de acá es el método. Algo así. ¿Ya? Muy bien. Camino, ¿no? Camino, pasos que uno tiene que seguir para poder llegar a un fin. Este dibujito también es feo. Peor todavía. Bueno. Ahora, vamos a definir. Una cosa es el concepto y otra cosa es la definición. Entonces, ¿cómo definimos nosotros a lo que es el método? Bueno, son procedimientos, ¿ya? Decimos que son un conjunto de actividades, de procesos, ¿no? O sea, de procedimientos técnicas y herramientas. Profe, herramientas, sí. Chicos, ¿qué herramienta psicológica conocen ustedes? ¿Cuál será una de las herramientas más conocidas por la psicología? ¿Cuál será? ¿Cuál será una de las herramientas, instrumentos psicológicos más conocidos o más usados por los psicólogos? Los test. Ajá, claro, ¿no? Los test. Claro, el test, también está la observación, está la entrevista, pero muy bien ustedes, chicos, ¿ya? Pez globo, ¿qué es pez globo? Aurelio. Jordan, muy bien, Alison, Charlotte, los test, excelente, ¿no? Entonces, los test es una herramienta y la forma como lo emplees, ¿qué cosa es? La forma que tú tienes, el estilo que tú tienes para usar los test
Puede ser de repente al inicio, a mitad de la sesión o al final, en una sola parte de la sesión o en varias partes. ¿Eso qué cosa es? O sea, el test es una herramienta, el test es un instrumento, pero la forma como lo uses es la técnica, el estilo, ¿no? Claro. Todo eso es parte del método. Pues entonces decimos que son un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas que nos permiten, ¿qué nos va a permitir el método? ¿Qué nos permiten? ¿Qué nos permite el método? Primero, conocer. Primero, conocer. Luego, explicar la conducta, ¿no? Sería conocer primero, describir y sobre todo explicar. Y como hablamos de la psicología, decimos pues la conducta, ¿no? Porque, chicos, ¿cuál es el objeto de la psicología? ¿Cuál es el objeto de la psicología? Claro, el test bajo la lluvia, ¿no? El test del hombre bajo la lluvia. La conducta, muy bien, Alice. El objetivo de la psicología es la conducta. De todo método, toda herramienta, todo instrumento, todo procedimiento que utilicemos está destinado a conocer, a describir y sobre todo a explicar la conducta. Entonces, las herramientas que usamos, ¿ok? Nos permiten también conocer y explicar la conducta. Muy bien. Ahora, el método, chicos, dime tú una característica del método. Que el método tiene que tener algunas características, ¿ya? Acá ponemos entonces características del método. Chicos, la primera pregunta que les hago, yo les hice una pregunta. ¿Por qué el psicólogo no puede tratar a sus familiares, amigos, no sé, a ver, ¿por qué? A su esposa, a sus hijos, ¿no? ¿Por qué, chicos? Por ética, por objetividad. Muy bien, Jorge Ernesto. Ah, Más que ético es porque no es objetivo, siendo Martínez, claro. Ajá. ¿Por qué? Porque hay sentimientos por medio, hay expectativas. ¿Sí o no? Estás comprometido con el problema, eres parte del problema. Entonces no vas a poder ayudar. ¿Por qué, profesor? Porque tomas una posición parcial o imparcial. ¿Qué tipo de posición tomas con tus familiares, amigos? ¿Una posición parcial o una posición imparcial? Imparcial seguro, no se debería tomar una posición imparcial, pero tomas una posición parcial. ¿Cómo se llama esa característica? Muy bien por ahí, objetivo, ¿no? Excelente. Entonces el método ya debe ser objetivo, debe reflejar las cosas tal cual son, libre de prejuicios, de expectativas, sentimentalismos, de emociones. No debe haber nada de por medio. Debe reflejar, reconstruir, ¿ok? Las cosas, la realidad tal cual es. Muy bien, es objetivo y no subjetivo. Y también el método se basa en cuestiones reales, en el conocimiento y descripción de la conducta. Y la conducta es un hecho real, es un hecho natural, es un fenómeno que lo podemos medir, controlar, manipular. Entonces, como se basa en un hecho real, un hecho del mundo natural objetivo, del mundo empírico, es un saber o es un método fáctico o empírico, ¿no? Entonces, otra característica es que el método es empírico. Y la característica que se asocia con lo empírico es lo fáctico. Fáctico o factual. Se refiere a hechos del mundo natural. Fáctico. Y también pues propone un orden, valga la redundancia, el método es metódico. ¿Por qué, profesor, el método es metódico? Porque sigue pasos rigurosos, severos, responsables. Yo no puedo alterar los pasos. Hay una secuencia. Es decir, el método es algorítmico. Hay una fórmula establecida que hay que seguir de manera seria, de manera severa, de manera responsable. La otra característica es que es sistemático. Profe, disculpe, dice Shane. Una consulta, ¿qué diferencia hay entre conducta y comportamiento? Conducta es cualquier tipo de reacción. Cualquier tipo de reacción que tanto hombres y animales realicen es conducta. El comportamiento se entiende como algo más complejo, más visible, más externo, más observable, ¿no? Porque la conducta puede ser interna, puede ser encubierta, ¿se dan cuenta? Pero el comportamiento siempre es externo, siempre es manifiesto y es más
complejo incluso que la conducta, porque la conducta es cualquier tipo de reacción. ¿Está bien? ¿Ah? Por ahí, entonces, ¿cuál es más consciente? ¿Cuál es más consciente? ¿La conducta o el comportamiento? Más consciente es el comportamiento, pues. ¿Me cuenta? Y la conducta es cualquier tipo de reacción. Ah, listo. Entonces, el método, chicos, es sistemático. Sistemático porque propone un orden, una secuencia que hay que seguir de manera seria, severa y responsable. Y sobre todo, tiene que ser verificable, contrastable, ¿no? Ahí está. El método debe ser verificable. Profe, ¿y cómo se clasifica el método? Profe, un ejemplo para diferenciar conducta y comportamiento. Por ejemplo, chicos, parpadear, ¿qué cosa es? Parpadear, ¿qué cosa es? Pasar la saliva, ¿qué cosa es? El movimiento físico-químico de mis células, ¿qué cosa es? Conducta. Conducta. Hola chicos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, que les vaya súper bien. Ah, los quiero mucho. ¿Eso qué cosa es? Ah, comportamiento. O sea, claro, más complejo, más externo. Entonces, pasar la saliva, ese movimiento físico-químico de mis células, entonces conducta, ¿no? Más simple. ¿Ah? Entonces podemos decir que el conjunto de conductas es comportamiento. Así también lo podemos entender. Que la conducta es cualquier tipo de reacción ante los más variados estímulos y el conjunto de respuestas, el conjunto de manifestación de reacciones, ese es comportamiento. ¿Ya? Listo, Matías. Muy bien, Ángel. Vamos a ver acá. ¿Cómo se clasifican los métodos? Creo que no hay espacio. Creo acá arriba. ¿Ya? A ver, uno. No, arriba mejor. ¿Ya? Clasificación. Podemos decir que los métodos son experimentales y no experimentales, pero hay que hacerlo como lo hace San Marquitos, que hay tres tipos de métodos, ¿ya? Los métodos descriptivos, vamos a comenzar siempre explicando primero el método descriptivo, métodos descriptivos, métodos correlacionales y métodos experimentales. Ahí están los tres tipos de métodos. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de métodos descriptivos hay? Ah, verificable. Verificable. Lete doctor, ¿no? Verificable, chicos. Si la E un poquito más. Verificable. Ahí se ve. Si no, ah, la R está muy flaquita, ¿no? Tienen razón. Sorry, verificable. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el método descriptivo son la observación, la entrevista, los test y el análisis de casos. Esos son los cuatro métodos que vamos a usar a hablar del descriptivo. Los correlacionales pueden haber dos tipos de correlación, positiva o negativa. Positiva directa, negativa indirecta, ¿no? Y los métodos experimentales son tres tipos. Los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentales puros. ¿Ya? No se preocupen, vamos a verlo cada uno de ellos. Vamos a comenzar primero por el método descriptivo. Uno, método descriptivo. ¿Qué cosa es describir? A ver, chicos, por favor, descríbanme la conducta de un niño hiperactivo. A ver, descríbanme, enumérenme ustedes, ¿no? La conducta, el comportamiento de un niño hiperactivo, también conocido como hiperkinético. Vamos a aplicar un método descriptivo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. ¿De qué cosa es describir? Describir es enumerar características. Decimos, los métodos descriptivos son métodos, procedimientos, son métodos que registran, que registran e interpretan la conducta, ¿ya? Chicos, yo voy a hacer acá un ejemplo, ustedes van a decir lo que significa. Miren, ¿ah? Chicos, los métodos en psicología son tres. Hay métodos descriptivos, hay métodos correlacionales
y hay métodos experimentales. A ver, describan e interpreten mi conducta. ¿Cómo soy? Ajá, el hiperactivo no puede estar callado, ni tranquilo, inquieto, distraído. Comportamiento quiere jugar siempre, es bueno, deportes de alta exigencia. Conducta ansioso, mueve mucho los dedos, los pies. Ajá. Chicos, ¿cómo estoy? La psicología, ¿no? Tranquilo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ansioso. Muy bien, ansioso, ¿no? Chicos, la psicología tiene tres métodos descriptivos, ¿ya? Correlacionales y experimentales. A ver, ¿qué significa hablar, explicar con las manos hacia atrás? ¿Tímido? ¿Mm? ¿Miedo? Miedo, Bueno, profe. yo sé algo que tú no sabes y no te lo voy a decir. Estoy escondiendo algo, ¿no? Ah, claro, estoy escondiendo algo. ¿Y las manos en los bolsillos qué significa? ¿Y la mano en los bolsillos? Ajá, inseguro, ¿no? Inseguro, claro, estoy tratando de buscar cierta seguridad en los bolsillos. Así es. Muy bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos registrando e interpretando la conducta. Ese es un método descriptivo. Y el método descriptivo de repente más clásico, el método clásico, ya es el método descriptivo clásico, es la observación. Estos son, uno, la observación. Ahí está, así. Así se abrevia observación. ¿Ya? ¿Qué es la observación? Es la captación atenta, ¿ya? Y sistemática que hacemos de la conducta de uno mismo y también de los demás. ¿Ok? La observación es un método clásico en la psicología, consiste en la captación atenta y sistemática que hacemos de uno mismo y también de los demás. Ahora, ¿cuántos tipos de observación hay? Obviamente, chicos, no es igual observar que ver ni mirar, pues. Mirar es una sensación, ver es una percepción, un proceso cognitivo, pero observar es una herramienta, es un método. Hay que entrenarse, prepararse para poder observar. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuántos tipos? A ver, observación. Captación atenta y sistemática, ¿no? Captación atenta y sistemática que hacemos de la conducta de uno mismo y también de los demás. ¿Ya? Muy bien. Ahora, viendo que la observación es de uno mismo y también de los demás, ¿cuántos tipos de observación hay? ¿Cuántos tipos de observación hay? Dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos dos tipos de observación? La que viene de afuera, la externa y la interna. Muy bien, excelente. ¿Cuántos tipos de observación externa hay? ¿Cuántos tipos de observación externa hay? Dos, profe, ¿no? La extrospección y la observación natural o también llamado naturalista. ¿Está bien? La observación natural, observación naturalista. A ver, chicos, ¿cuál será la diferencia entre la extrospección y la observación naturalista? ¿Cuál se da en una situación de laboratorio de manera controlada? ¿La extrospección o la observación naturalista? ¿Cuál se da de manera controlada en un laboratorio? La extrospección. Muy bien. La extrospección es la observación que hacemos de la conducta de los demás, pero en un laboratorio, de manera controlada. Por ejemplo, chicos,
la famosa cámara de Gesell. ¿Ustedes conocen la cámara de Gesell? ¿Han escuchado alguna vez la cámara de Gesell? ¿Me han escuchado? Sí, ¿no? Es un ambiente, un lugar, una sala, una habitación que tiene ahí una mesa, un escritorio con dos sillas. Ahí se pone el psicólogo, el investigador, y acá se pone el paciente, ¿no? El entrevistado. Y en el cuarto hay un espejo grande, que parece un espejo, ahí te así calas, te miras, pero atrás hay personas, hay una cámara que te está filmando, hay personas que te están observando, ¿no? ¿Sí o no? Claro, para interrogar, claro, para violaciones. Ajá, muy bien. Esa es una observación externa, extrospección. O también cuando el psicólogo te lleva al laboratorio, te pone electrodos, ya sea en la muñeca, en el corazón, en el pecho, en la sien, en la cabeza, te hace preguntas y eso va a marcar la computadora, ¿no? Tus ondas encefalográficas, tu ritmo cardíaco, tu presión, eso también es extrospección, porque se hace de manera controlada en un laboratorio. Pero en cambio, si ocurre de manera libre, de manera espontánea, ¿no? En tu ambiente natural, por ejemplo, el psicólogo observa la conducta del niño en su colegio, en el patio, ¿no? En su casa, en el parque. Ahí está aplicando observación de tipo natural, naturalista. Ajá. Ahí está, ¿no? La observación natural o la observación naturalista. Muy bien. Y ahora, chicos, la introspección. La observación interna, ¿no? La observación de uno mismo. ¿Cómo se le llama a la observación interna? Se le conoce como introspección. La introspección es la observación de sí mismo. El consultorio sería extrospección, porque ahí se filma, ahí se graba la conversación, se pone un celular, una cámara, se graba todo, ahí es más que todo extrospección. Si lo hace, por ejemplo, en la calle, en el salón de clases, es naturalista. Muy buena pregunta y me llama Pamela. Ajá, sí, pues, claro, así es. Ahora, la introspección es la observación de sí mismo. ¿Cuál es una ventaja? A ver, ¿cuál es una ventaja de la extrospección? Ventaja. Y también tiene su desventaja. Una ventaja de la introspección, chicos, es que es directo. El único método directo capaz de ingresar directamente a la conciencia, directamente a la mente, es la introspección. Ningún otro método lo hace. Todos los métodos de la psicología son indirectos y son aproximados. El único método directo es la introspección. Esa es una ventaja, que es directo. Pero ¿cuál sería una desventaja? Eh, no se puede aplicar a animales, no se puede aplicar a niños y no se puede aplicar a enfermos mentales. Y también es muy subjetiva, ¿no? Es una ventaja, tiene varias desventajas. Y chicos, ¿cuál fue la escuela psicológica que utilizó como método la introspección? El estructuralismo. Muy bien. El estructuralismo fue la escuela que utilizó como método la introspección. Muy bien. Siguiente método, vamos a poner acá, siguiente, dos, ¿no? La entrevista. La entrevista. La entrevista es como una situación de conversación. Es una situación de conversación entre dos o más personas, pero con un fin diagnóstico. ¿Sí? Repito, la entrevista es como una conversación, pero no es cualquier conversación, porque la entrevista está dirigida a conocer la problemática que aqueja a la persona. Y de ahí viene justamente el estereotipo, la creencia o el prejuicio, qué sé yo, que los psicólogos son chismosos, que investigan sobre su vida, qué le interesa a él.
lo que pasa es lo siguiente, chicos. ¿Quién ha ido a buscar a quién? ¿El psicólogo te fue a buscar a ti o tú fuiste a buscar al psicólogo? ¿Ah? Claro, es bueno, pues claro, pues vamos a ver ahorita, ¿no? Tú fuiste a buscar al psicólogo. ¿Y para qué fuiste a buscar al psicólogo? Para que te ayude, para que te oriente, o sea, para que te pueda ayudar, para que te pueda orientar, primero tiene que saber qué cosa te va a orientar, qué te va a ayudar, o sea, conocer tu problema. Y para que conozca tu problema, lo que te hace sufrir, ¿no? En sí hay que indagar, hay que buscar la causa. Por eso que pregunta, ¿se dan cuenta? Porque, claro, ¿no? Los trastornos, problemas, así es. Entonces, para eso tiene que hacer preguntas, tiene que preguntarte. Puede ser una pregunta abierta, ¿no? Como te dice, cuéntame, a ver, tu vida, o cuéntame tu vida académica, o laboral, o emocional, o afectiva, de pareja. Señor, cuénteme su matrimonio, o sea, cómo comenzó, cuántos años tiene. A ver, cuénteme todo lo que usted ha vivido. Entonces, a ver, con su pareja, ¿no? Y comienza a hablar. Así. O te puede preguntar, por ejemplo, de frente la pregunta, ¿no? Que usted le ha sido infiel a su pareja, usted se ha drogado, se droga, ¿no? Así de frente. Ahí está también, ¿no? Así es, Juan Maddox. Comportamiento, aptitudes, la vida, claro, pues, porque justamente tiene un fin, ¿no? Conocer el problema que aqueja a las personas. Conversación para conocer el problema que aqueja a la persona, ¿no? Ahí está, la entrevista, ¿no? O sea, tiene un fin diagnóstico. Conversación para conocer el problema de la persona, ¿no? Ahí está. Entrevista. Otra herramienta, otro método, la psicometría. La psicometría. ¿Qué cosa es psicomente? ¿Qué es metro? Medida. Acá aparecen, por ejemplo, los test. Los test, ¿no? Ahí está. Los test, chicos, hay que entenderlo que son herramientas científicas. Son herramientas científicas y están dirigidas a obtener un diagnóstico. Diagnóstico. Y en psicología, diagnóstico se representa como DX. ¿Ah? Entonces, los test son instrumentos científicos que buscan establecer un diagnóstico. Y los test tienen las siguientes características. Características de los test. Por ejemplo, el test tiene que tener validez. Un test es válido. Ajá, Xiomara, muy bien. El test tiene que tener validez. Hay que recordar que todo test mide lo mental de manera indirecta y aproximada. No es directa y exacta. Los test miden lo mental de manera indirecta y aproximada. No lo hacen de manera directa y exacta, ¿no? Primera característica de todo test, y todo test es una herramienta, un instrumento científico. Entonces, un test es válido, tiene validez cuando mide, cuando evalúa lo que tiene que evaluar, cuando mide lo que tiene que medir. Si es un test de personalidad, tiene que evaluar, tiene que medir personalidad. ¿Ok? Un test es válido cuando mide lo que evalúa, lo que tiene que medir. Primera característica del test, validez. ¿Ya?
Un test de inteligencia debe evaluar inteligencia. Un test de personalidad debe evaluar personalidad. Un test vocacional debe evaluar vocacional, no debe evaluar otra cosa para la cual no fue diseñada. Segunda característica, confiabilidad. Todo test es confiable cuando se obtienen puntajes, resultados que no cambian. Resultados que no cambian, que son estables, consistentes. Si hoy día, por ejemplo, te aplico un test de inteligencia y sales con 110 de IQ, de cociente intelectual, de acá a un mes, un año, 5 años, te vuelva a tomar el mismo test, tiene que salir con esa misma puntuación. No puede cambiar tanto, no puede cambiar. Podría cambiar de acá a 5 años, etcétera, un puntaje, un puntito hacia arriba o un puntito hacia abajo, pero no puede cambiar demasiado 5, 10, 15 puntos, 20 puntos hacia arriba o hacia abajo. En ese caso el test no sería confiable porque los resultados son muy cambiantes, muy extremos. Entonces un test es confiable cuando arroja puntajes consistentes, estables, ¿no? Y esas son algunas características. Y la otra característica podría ser que es estandarizada, adaptada a la cultura en la cual nos encontramos. Lo vemos acá. La estandarización. Entonces, un test es estandarizado cuando se adapta a la cultura. Cuando se adapta a la cultura, a la población en la cual nos encontramos. O sea, el test tiene que ser, no, claro, muy bien ahí, estandarizado. Tiene que ser adaptada a la propiedad, a la cultura, al lenguaje, al idioma, a los conocimientos que hay en la cultura. Por ejemplo, no se puede aplicar a los niños de provincia un test que se han hecho para alumnos de Lima, porque la educación es diferente en Lima o en provincia. O no se puede aplicar pues un test de inteligencia hecho para niños japoneses a los peruanos, ¿no? Porque es una cultura diferente. Entonces hay que adaptar, hay que ajustarla a la cultura, al lenguaje, al idioma en la cual nos encontramos. Eso se llama estandarización. Y dentro de la psicometría tenemos acá a las encuestas. Bueno, a ti todos los días te encuestan, entonces ya sabes tú lo que es una encuesta, ¿no? La encuesta es como una entrevista, pero por escrito, ¿ya? Es como una entrevista por escrito. Chicos, si los test buscan diagnóstico, ¿qué busca una encuesta? ¿Qué mide una encuesta? Mide actitudes. Los test miden actitudes. Y, profe, ¿qué cosa es una actitud? Una actitud es una reacción a favor o en contra de algo. Profe, ese algo, por ejemplo, chicos, vamos a poner acá el ejemplo del aborto. Y la pregunta sería, ¿cuál es tu actitud respecto al aborto? Profesor, estoy completamente en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. Estoy indeciso, no sé, no opino. Estoy en desacuerdo, no, perdón, estoy de acuerdo y estoy completamente de acuerdo. Ahí estoy midiendo tus actitudes. Y es más, a cada respuesta le pongo un puntaje. Completamente desacuerdo vale 5, en desacuerdo vale 4, indiferente vale 3, de acuerdo vale 2 y completamente de acuerdo vale 1. ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo tus actitudes, la reacción
favorable o desfavorable que sientes o que tienes hacia algo, hacia algún evento, persona, situación, etc. Esas son las encuestas. Y ahora voy a utilizar todo lo anterior, todo esto, la observación, la entrevista, la psicometría, todo esto, para aplicarlo al hombre, a la persona y ayudarle. ¿Cómo se llama ese método? Fue el método inaugurado por Freud. Vamos a poner acá, el método se llama método clínico. ¿Ya? Método clínico. Ah, es es con amarillito, ¿no? Para no confundirlo, sería método 4 con amarillo, va a pasar por encima, ¿ya? Para no confundirlo. Está dentro del método descriptivo. Método clínico. ¿Ya, chicos? El cuarto método descriptivo. O también conocido como análisis de casos. O estudio, pues en el lugar de análisis, algunos optan el concepto de estudio, ¿no? ¿Ya? Análisis de casos. O también conocido como método clínico. Es el método que entra el psicólogo y el paciente. Generalmente se usa en la psicología clínica. Chicos, ¿quién fue el psicólogo que inauguró el método clínico? Fue Freud. Freud fue el sujeto, el señor, el psicólogo, el estudioso que utilizó el método clínico. ¿En qué consiste el método clínico? Muy bien, Xiomara. ¿Ah? Acá se va a aplicar, se aplica la observación, la entrevista, se aplican los test, se establece el diagnóstico. DX es diagnóstico, por ahí creo que lo puse, ¿no? ¿Ya o no? DX significa diagnóstico, chicos. El psicólogo establece el diagnóstico y el tratamiento. TX significa tratamiento. Entonces diagnostica y trata. Tratamiento, ¿no? ¿Qué usa el psicólogo para tratar la conducta? Usa psicoterapia. Se lleva el sujeto a que nos explique, nos describa de la forma más objetiva, más real posible, ¿no? Lo que está sintiendo, lo que está pensando frente a alguna cosa determinada. Por ejemplo, le mostramos una película donde alguien abusa de una víctima y le preguntamos qué siente, qué piensa, cómo se ha sentido, ver la imagen, ver la película. Y lo que está haciendo él es aplicar introspección, describir sus síntomas, describir sus emociones, ¿no? Eso es la introspección. ¿Ok? Ahora mira, dice que el método clínico observa, entrevista, aplica test, diagnóstico y tratamiento. Eso es la labor del psicólogo. Pero ¿qué cosa hace el psicólogo? ¿Qué se debe buscar? Vamos acá arribita, ¿ya? El psicólogo en el método clínico debe, ¿no? Se debe buscar, se debe lograr, se debe promover. Uno, el rapport, como por ahí estaba leyendo, ¿no? El rapport. El psicólogo debe lograr el rapport, debe buscar el rapport. ¿Y qué es el rapport? O el rapport es el clima de confianza, es el clima de confianza, de aceptación incondicional positiva
que existe entre el psicólogo y el paciente o la persona. ¿Ok? Entonces, el psicólogo tiene que promover un ambiente agradable, de confianza, de aceptación, donde el paciente se sienta bien y pueda contar sus problemas, pueda confiar en el psicólogo. Eso se llama rapport. Y eso el psicólogo debe lograr, pero también debe lograr la empatía. La empatía. ¿Y qué cosa es la empatía? La empatía es comprender al otro, ¿no? Comprender al otro. O sea, ponerse en su lugar. Sentir como él siente. Ver como él ve. ¿Ok? Ya, eso hay que buscar. El rapport y la empatía. Pero ¿qué se debe evitar? Otro asunto que hay que buscar, hay que lograr. Hay que buscar, hay que promover la empatía, pero se debe evitar la transferencia y la contratransferencia. Profe, ¿qué es eso? ¿Va a transferir dinero, profe? ¿Qué va a hacer? Ah, para pagar al psicólogo. No, vamos a ver la transferencia, ¿no? Ahí está la transferencia. La transferencia son los sentimientos que surgen del paciente al psicólogo. Ahí se lo ve como un padre, como hermano mayor, lo ve como una persona que le ha hecho daño, lo odia, lo rechaza. Hay sentimientos que van a surgir. Y a esos sentimientos que surgen son la transferencia, pero van del paciente al psicólogo. Claro, aquí nadie ha hablado de medicación, ¿ah? Aquí nadie ha hablado de medicación, ¿ah? Por si acaso. Aquí estamos hablando del método clínico y tratamiento. A ver, de repente por acá mi estimado está confundido con tratamiento. La pregunta es, ¿cómo trata el psicólogo al paciente? Porque ningún psicólogo receta medicamentos. ¿Cuál es la terapia que da el psicólogo? No son medicamentos. ¿Cómo se llama la terapia, el tratamiento que hace el psicólogo con el paciente? ¿Qué aplica el psicólogo al paciente? Ahí los leo. Ya hacen el diagnóstico, ¿qué más? Claro, pues, psicoterapia. Claro, muy bien, psicoterapia. El psicólogo para tratar la conducta no usa medicamentos. Yo siempre hemos dicho que el psicólogo no receta, no está facultado para hacerlo, no tiene permiso. El tratamiento del psicólogo es la psicoterapia. Y hay muchos tipos de psicoterapia. ¿Ya? Ese es el tratamiento. Muy bien, entonces hay que evitar la transferencia. Son los sentimientos, obviamente positivos o negativos, del paciente al psicólogo. Y los sentimientos que van del psicólogo al paciente o al cliente se llama contratransferencia. Y eso también hay que evitarlo, ¿no? Ujú. Son los sentimientos del psicólogo al paciente. ¿Ya? Chicos, todo esto es el método clínico. Muy bien, Ángeles, claro, sí. Excelente. Y la terapia que más rápido resultados da es una terapia de la segunda generación conocida como terapia cognitivo-conductual.
¿no? Dentro de la terapia cognitivo-conductual está la famosa terapia TREC, terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, una terapia que funciona muy rápido, muy bien, el famoso ABC. Así es. En algún momento de nuestra vida siempre es necesario ir a por supuesto. No hay que esperar estar mal, suicidarte, ser drogadicto, ser vicioso al celular, al internet, para ir al psicólogo. Obviamente siempre hay una aclaración, hay que conocernos. Siempre necesitamos la mirada de alguien más para aclarar nuestros sentimientos, para orientarnos, tomar decisiones, ¿no? Y eso muchas veces el psicólogo nos ayuda. ¿Ah? Siempre hay que necesidad de contar de alguien que sepa. No al amigo que chismosea, sino alguien que está preparado para poder contener y ayudarte pues a encontrarte contigo mismo, ¿no? Y ese es justamente el psicólogo. El ABC. Claro, eso es Allison, los pensamientos intrusivos, los pensamientos parásitos, los pensamientos automáticos, cambiarlos, detectarlos y cambiar, ¿no? Porque la causa de las emociones y la conducta no es el acontecimiento, no es lo que sucede, son los pensamientos que tenemos, ¿no? Así es el ABC. Muy bien, Allison, excelente. Aplícalo, aplícalo, es bien efectivo. Listo, esto sería entonces el primer método, chicos, el método descriptivo, ¿ya? A ver, tomen una fotex ahí, una fotito para hacer luego el método correlacional. De 41. Empírica es que el método se basa en hechos reales. Ajá, sí. El método se debe hacer en hechos reales, hechos naturales, hechos que son perceptibles por los sentidos, o sea, en la conducta. No en el alma, ¿no? No en la mente, sino el método va que todo a la conducta, que es un hecho empírico. Ok, listo. Listo, acá listo. ¿Borra, chicos? Sí. Listo. Ajá, Maddox. Claro, sí, siempre es bueno, ¿no? No hay que esperar sentirnos mal. Ya, este es el primer método de la psicología. Como hemos visto, el psicólogo no influye, no interviene en nada, en lo que sucede, en lo que piensa. No provoca ninguna respuesta, ¿no? Ninguna conducta. Simplemente lo que se da, sobre lo que se ha dado, ya actúa, interviene, ¿no? Las pastillas antidepresivas, antipsicóticas, ansiolíticas, el psiquiatra receta. El psiquiatra receta, ¿no? El psiquiatra es un médico, es un doctor, pues, ¿no? Que está facultado, tiene el permiso, tiene el estudio, ¿no? De poder usar medicamentos. El psicólogo no. Claro. Ah, sí, pues es un apego, ¿no? A veces hay personas que se apegan, por ejemplo, a sus carritos, ¿no? Juguetes, a su ropa, a sus animalitos. Sí, bueno, es un apego a lo material, ¿no? Es que hay muchas historias, muchos sentimientos ahí ocurridos. Que de repente su moto la acompañó pues en momentos muy críticos o muy importantes de su vida, ¿no? Y como ya no forma parte de su vida, se despide, ¿no? Ese es justamente el funeral, se despide.
Ya, vamos a ver acá a continuación lo que es el método experimental y el método, perdón, sí, el correlacional. Primero vamos a empezar por el correlacional y luego hacemos el método experimental. ¿Cuál lleva más tiempo? ¿Cuál involucra más presupuesto? El método experimental, ¿no? Es más, hay que tener más tiempo, más control, más presupuesto para poder llevar a cabo el método experimental. Entonces, cuando no se puede aplicar el método experimental, usamos el método correlacional, ¿ya? El método correlacional se aplica cuando no es posible aplicar el método experimental. Ya, listo. Segundo método. El caso ya de trastorno se puede tratar con sí, psicólogos clínicos. Psiquiatra por internar, bueno, también sí. Recuerden que la psicología es un saber interdisciplinario. Hay varias disciplinas que van a influir, ¿no? Para el tratamiento de las personas. Un tratamiento no solamente se aborda desde un punto de vista de una disciplina, hay varias. Es por eso es inter, ¿no? Disciplinario. Métodos correlacionales. Métodos correlacionales, ¿ya? Se busca conocer la relación, vínculo, pero no causal. Subrayo ahí la palabra no con otro colorcito, ¿ya? No causal entre variables. ¿Qué cosa es una variable? Una variable es un factor que está cambiando. Puede ser un factor ambiental o puede ser un factor organísmico, ¿no? Biológico. Así es. Pero acá buscamos una relación no causal, ¿ah? Entre variables, ¿ya? Entre variables. Por ejemplo, miren chicos, creen ustedes que exista o no exista relación, por ejemplo, o vínculo? Una palabra clave justamente en el método correlacional es la palabra vínculo o relación o correlación, ¿no? A ver, existe relación o vínculo entre el estrés y la salud mental. Chicos, ¿ustedes creen que haya relación entre el estrés y la salud mental o no? ¿Podrá o no verse? Sí, vamos a ver. Ahora, acá decimos lo siguiente, miren, ¿ah? ¿Ya? Acá decimos lo siguiente. La correlación o la relación entre variables se mide, la correlación se mide con el coeficiente de correlación. ¿Ya? La correlación se mide con el coeficiente de correlación. Profe, ¿cuál es ese coeficiente de correlación? Miren, acá lo voy a explicar en una especie de línea recta, así, miren, hago así. La correlación puede ser, miren acá, ¿ya? Puede ser negativa, la correlación puede ser negativa. Esta correlación negativa se representa con -1, ¿ya? Con -1. O de repente la correlación puede ser positiva.
Y la correlación positiva se relaciona con la palabra +1. Pero ¿en qué caso ya trastornos puede tratar el psicólogo? El psicólogo trata de enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión, las ansiedades, los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. En fin, la forma de abordar los problemas del psicólogo es muy diferente al psiquiatra. El psicólogo lo hace con psicoterapia, el psiquiatra lo hace con farmacoterapia, esa es la diferencia. Ahora mira, decimos que la relación se mide mediante el coeficiente de correlación. Si existe una correlación negativa, se aplica a -1. Profesor, ¿y cuándo es una correlación negativa? Es una correlación negativa cuando una variable aumenta su frecuencia, la otra, por correlación negativa, va a disminuir, o viceversa. Cuando disminuye una variable por correlación negativa, la otra, la siguiente, va a aumentar. Eso se llama correlación negativa. Si una variable aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Esa es negativa o indirecta. Pero ¿cuándo es positiva o directa? Cuando una variable aumenta por correlación positiva, la otra también va a aumentar. O si una disminuye por correlación positiva directa, la otra también va a disminuir. Entonces podemos encontrar en estas dos variables una relación directa o indirecta. O de repente no hay correlación. Cuando no hay correlación, ¿ok? Se pone la palabra cero. Cero representa que no existe ninguna correlación, correlación neutra. Acá tenemos en el ejemplo dos variables, miren. Acá tenemos la variable estrés y la variable salud mental. Ahora yo te pregunto, de acuerdo al coeficiente de correlación, ¿qué tipo de relación hay entre el estrés y la salud mental? ¿Directa, indirecta o neutral? A ver, los leo. Estrés y salud mental. ¿Directa o indirecta? ¿Positiva o negativa? Directa. Directa, a mayor estrés, mayor salud mental. Indirecta, pues claro. Acá hay una correlación indirecta. -1. -1. Acá mira otra. Mira acá otra correlación. A ver si existe vínculo entre el alcoholismo y la agresividad. ¿Habrá o no habrá correlación entre la variable alcoholismo y la variable agresividad? ¿Directa o indirecta? A mayor alcoholismo, mayor agresividad. A menor alcoholismo, menor agresividad. Directa, ¿no? Acá ponemos entonces correlación positiva o directa +1. ¿Se dan cuenta? Y también podemos decir, por ejemplo, acá, en otro experimento, si existe relación entre las pesadillas y el tamaño de los zapatos. A ver, chicos, ¿habrá o no relación entre la variable pesadillas y la variable tamaño de los zapatos? ¿Hay o no relación? ¿Positiva, negativa? ¿Qué tipo de relación hay? ¿O no hay relación? Ajá, muy bien. No hay relación. Entonces ponemos acá 0. No hay relación, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que se mide. Esto es lo que se mide, chicos, entonces, en el método correlacional. Entonces decimos, cuando no se puede aplicar el método experimental porque es muy caro y requiere de mucho presupuesto y de mucho tiempo,
Entonces podemos recurrir a un método correlacional donde busca vinculación, relación entre variables. Profe, pero si te duermes con zapatos que te aprietan, eso causa estrés, entonces tienes una pesadilla. Eso no dice ahí. Acá dice si hay vínculo entre la pesadilla y el tamaño de los zapatos. No dice eso si te duermes con zapatos. O podría ser de repente pesadillas y tamaño de los pies. Pesadilla y tamaño del cabello. ¿No? ¿Sí o no? Parálisis de sueño por estrés. Claro, ahí sería de repente una correlación positiva, ¿no? Claro. De repente porque se burlaron de la persona, pero eso no dice ahí. Eso no está diciendo ahí. Ya tú lo estás aumentando. Si dijese eso, de repente podría haber, ¿no? Una correlación. Pero no lo menciona. Pero no lo menciona, no podemos decir de repente se burlaron los zapatos, porque no dice que se burlaron. Se puede haber burlado, de repente no. No dice. Además, lo grande, lo pequeño es subjetivo, ¿no? ¿Quién establece qué es grande? ¿Quién establece lo que es chico? ¿Cuál es el parámetro? Ya, chicos, esto es el método correlacional. Ahora nos falta hablar del método experimental, ¿ya? Método experimental. Recuerden, para poder uno establecer la relación, lo tiene que decir. No hay que inferirlo tan abiertamente, ¿ya? Recuerda que el método es empírico y es objetivo. Si tú dices creo que he influido, ya eso ya es subjetivo, ¿no? Porque dices crees. Ujú. Listo, muy bien. 3. Método experimental. Mi sagrada termina, 2:20. 1:20. Ya, método experimental. ¿Cómo diferenciamos el método experimental del método correlacional? Porque en el método experimental manipulamos variables y en el correlacional no se manipula variables. En el correlacional vemos vínculo, pero en el experimental vemos vínculo de causa y efecto. Entonces, vamos a decir, el método experimental procedimiento, es un procedimiento donde se manipulan intencionalmente una variable conocida como independiente, que se conoce como VI. Esta variable la vamos a manipular para conocer sus efectos sobre otra variable, sobre otra variable.
conocida como dependiente. VD. O sea, el psicólogo, el investigador, va a manipular. Profe, ¿puedo volver a explicar la definición de métodos correlacionales? El método correlacional es un método en el cual se busca conocer una relación, un vínculo, no de causa y efecto, sino de relación, nada más de vinculación entre una variable y otra. Por ejemplo, chicos, ¿habrá relación o no entre la felicidad y la salud mental? ¿Habrá relación o no entre el insomnio y el rendimiento académico? ¿Creen que haya relación o no? No si los provoca, no si están relacionados nada más. Si hay alguna relación, alguna unión entre eso. Ajá, eso es lo que vamos a hacer. En cambio, el experimental busca provocar manipulando una variable para ver sus efectos en otra variable. O sea, un experimento podría ser así, miren, ¿ah? Cómo una variable independiente provoca pues un efecto sobre otra variable, la dependiente. Así, acá estamos tratando de buscar una relación de causa y efecto. A la variable independiente se le conoce como causa y a la dependiente como el efecto. La variable independiente se manipula. Esta variable se manipula. La independiente se manipula y la variable dependiente se estudia. Entonces, un experimento es la manipulación de una variable independiente sobre otra variable dependiente. Esta relación de causa y efecto es el método experimental. Y para eso hay que controlar la mayor cantidad de variables. Pero a veces no podemos controlar las variables que van a intervenir, que influyen. Estas variables que aparecen en el experimento y que afectan esta relación que estamos tratando de establecer son las variables extrañas. Las variables extrañas son variables que aparecen en la relación entre la variable independiente y la dependiente, pero que afectan el resultado. Eso hacen los psicólogos clínicos, lo que se dedican a la investigación. El que se dedica a la investigación puede ser clínico, puede ser forense, puede ser médico, no cualquier psicólogo, pero que se dedica a la investigación, no a tratar personas. Ah, eso hacen los psicólogos. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver los elementos. En el método experimental hay dos elementos, las variables y los grupos. Las variables son factores y los grupos son grupos de personas, ¿no? A ver, variables. Todo lo que cambia es una variable. Son factores. ¿Cuántos tipos de variables hay? Hay 4 tipos. Variable independiente, variable dependiente, variable control y la variable extraña. ¿Ok? Hay 4 tipos de variables. Y también en el experimento hay grupos. ¿Cuántos grupos hay? 2. El grupo experimental y el grupo control. ¿Ya? Vamos a poner acá un ejemplo, chicos, de un ejemplo de métodos y vamos a identificar los elementos, ¿ya? Ejemplo. Se busca conocer los efectos de la aplicación del método de estudio RSP.
es sobre, ¿ya? Sobre, mira, se busca conocer los efectos de la variable aplicación del método de RCP sobre el nivel de rendimiento académico de los alumnos del sexto grado, obviamente de primaria, del salón A del colegio 2021 de Ventanilla. Miren, ¿ah? Mira mi experimento, chicos, miren mi experimento. Se busca conocer los efectos de la aplicación del método RSP sobre el nivel de rendimiento académico de los alumnos del sexto grado del Salón A del Colegio 2021-20. ¿Cuál es la diferencia entre la variable control y la variable extraña? Ahorita lo voy a explicar, no se preocupen, acá en el ejemplo lo vemos. ¿Ya? ¿Ah? A ver, vamos a buscar los elementos, las variables. Vamos a identificar acá las variables, ¿ya? Variable independiente, variable dependiente, variable control y variable extraña. ¿Está bien? La variable independiente es la causa. Dice, se busca conocer los efectos de la aplicación del método RSP. La variable independiente es la causa, o sea, es el método. El método RSP es la variable independiente. Esa variable independiente del método la vamos a manipular para ver su efecto sobre la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Sería el nivel de rendimiento académico. Eso sería la variable dependiente. Ahora, ¿cuál es la variable control? La variable control son las variables que se toman en cuenta y hacen al grupo lo más homogéneo posible. ¿Cuáles son estas variables? Por ejemplo, son el grado, porque son, dice, del sexto grado. El grado es una variable control. También lo es, por ejemplo, la sección, porque dice sexto grado A. También dice el colegio, que sea del colegio 2050 y que sea del distrito de Ventanilla. El distrito también ya es la variable control. Son las variables que se están describiendo, enumerando, haciendo que el grupo sea lo más parejo y homogéneo posible. Ahora, ¿qué es lo que no hemos tomado en cuenta? Lo que no hemos tomado en cuenta y puede afectar la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, ¿qué cosa será? Por ejemplo, si bien es cierto, son del sexto grado, pero que son hombres o mujeres. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? No se ha tomado en cuenta. ¿Sí o no? Entonces, como no se toma en cuenta, el sexo no se ha mencionado, es una variable extraña. Tampoco se ha mencionado la edad. Si bien es cierto, la mayoría de niños de 11 años están en sexto grado, pero no todos. Hay algunos de 12, 13 en sexto grado de menos 10 años, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la edad, el sexo. Tampoco hemos tomado en cuenta el nivel académico, si su nivel académico es alto, promedio o bajo. No hemos mencionado. Tampoco hemos mencionado su nivel económico. Tampoco hemos mencionado su estado de salud. Entonces, chicos, hay muchas variables extrañas que no se ha tomado en cuenta. ¿Ya? Esas variables que no se toman en cuenta, pero que aparecen en la relación y pueden afectar, son las variables extrañas. BC, variable control. Variable control. BC, VC es variable control. ¿Ya? VC, variable control. ¿Está bien, chicos? Estas son las variables que hemos identificado en el experimento. También decíamos que se dan, ¿no? Hay dos grupos. El grupo experimental y el grupo control.
Miren, para esto voy a seleccionar dos grupos de niños. Como no digo si son niños, niñas, agarro 10 niños y 10 niñas, ese es el grupo A, y luego agarro otros 10 niños y niñas del grupo B. ¿Ok? Tengo dos grupos, grupo A, grupo B. Y a ambos grupos de niños, les tomo una prueba de rendimiento académico para ver su nivel base. ¿En qué nivel están estos 20 niños? ¿Ok? Y luego al grupo A le aplico el método RSP. Y al grupo B no le aplico nada. Y después de la aplicación del método voy a comparar resultados. ¿Qué pasó con el grupo A? ¿Qué pasó con el grupo B? ¿Ok? Si el grupo A aumentó al aplicarle el método y el grupo B no pasó nada, se mantiene, quiere decir que el método RCP mejora el nivel de rendimiento académico. Pero si yo aplico el método RCP y no pasa nada, el nivel se mantiene, es que no produce ningún cambio, ¿no? Entonces, el método experimental recibe la influencia de la variable independiente. Recibe la influencia de la variable independiente. ¿Ok? Y el grupo control, el grupo A no es variable. Y el grupo control no recibe la influencia de la variable independiente. No recibe la influencia de la variable independiente. Chicos, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Para qué usamos el grupo control? Separamos del grupo de niños, le tomamos una prueba por igual de su rendimiento, a uno le aplicamos un método de RCP, al otro no, y luego comparamos resultados. ¿Qué pasó? ¿Ah? Claro, experimentación está en B y D, en B la variable I y la variable BD, claro, ahí está el experimento. Entonces, ¿qué controlamos, chicos? O sea, ¿para qué sirve el grupo control? ¿Para qué sirve el grupo control? El grupo control sirve para comparar resultados, ¿ya? El grupo control sirve para comparar resultados. Sirve para comparar resultados. ¿Está bien? Claro, así es, Jauregui. A un grupo de niños le aplicamos el RCP y al otro grupo no le aplicamos nada. Y luego comparamos sus rendimientos académicos de ambos grupos. Ajá, así es. Claro, o sea que el método, el grupo control sirve para comparar resultados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto así de manera rápida? Porque el tiempo nos va a ganar ya. Hemos visto, por ejemplo, chicos, 12, 1, ¿no? Hemos visto que hay tres métodos. El descriptivo, que registra e interpreta la conducta. El método correlacional, que busca establecer vínculos entre variables, pero no un vínculo de causa y efecto, sino simplemente si hay o no relación positiva o negativa entre variables o de repente no hay ninguna relación. Y el método experimental, que es un método que manipula variables intencionalmente para ver la relación de causa y efecto. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Entonces, chicos, preguntas, por favor, dudas, para irnos al material si no. Claro, el método científico, así es. Es el método experimental, el método científico, así es, claro. Así es. Muy bien, muy bien. Vamos rápidamente, ¿ya? La pregunta número 1, a ver, proyecto de investigación, influencia del uso de estrategias, esa es la breve independiente, y el potencial rendimiento académico es variable dependiente. Ajá, este experimento busca una relación de causa y efecto. Entonces, la 1 van a marcar la B, así es, un obeso, un obeso. La 2, no, es como una conversación, es una entrevista, dos, entrevista. El método experimental busca
establecer una relación de causa y efecto. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces de ahí la 3 sería la A. Provocar en condiciones controladas los fenómenos a estudiarse, causa y efecto. La 4, la psicología es una ciencia que usa el método experimental porque los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados de manera deliberada, intencional. 4, la A. 5, proyecto de tesis, dice rasgos de personalidad y autoconcepto. No es causa-efecto, es relación. No porque los rasgos de personalidad causan autoconcepto, no. Sea relación, positiva o negativa. Correlacional. 5 es la A, correlacional. 6, acá hablamos de los test. 6, casa. 6, casa. ¿Ya? La 7 es un contador que asiste al psicólogo, pues últimamente se ha sentido muy agobiado por las situaciones personales que no sabe manejar. Durante la entrevista, el psicólogo le hace una serie de preguntas relacionadas a periodos de su vida en su infancia. Si regresa a su infancia, es psicoanalista, a ver. ¿Y para qué regresa a su infancia? Para ver la causa. Entonces vemos la C, 7C, encontrar una posible explicación a lo que le incomoda a Vicente, ¿no? 7 casa. La 8 es el método clínico, tratamiento, ¿no? Etcétera, el método clínico. La 9 estamos viendo un método correlacional y también diferencial. 9 sería la B, 9 sería eso. La variable control es la población. No, la población sería el grupo experimental donde se aplica. Lo que se aplica a la investigación es el grupo experimental. La variable BI es variable independiente, la causa, y BD es la variable dependiente, el efecto. Por ejemplo, tú quieres saber si, la aplicación del método RCP mejora el nivel de rendimiento académico. La causa sería el método RCP y el efecto sería el nivel de rendimiento académico, causa-efecto. ¿Ya? Causa-efecto. Así es. La 10 es la B, agresividad. La variable dependiente es la agresividad, 10 beso. La 11 es avión porque es la extrospección, pero más que extrospección sería observación natural porque está en el colegio, de manera espontánea, ¿no? La 11 sería la A. La 12 van a marcar ustedes casa, esa es la variable dependiente casa. La muestra donde todos pueden salir a participar es en una muestra aleatoria o al azar, 13 avión. 13 avión. La 14 van a marcar beso, 14 beso. Que registro detallado se llama observación, 15 observación. La A, registro detallado, observación, 15 avión. 16, una desventaja de la introspección es que el ojo del observador puede afectar también, creando sesgo, influenciando sobre los resultados. Entonces la 16, dedo. ¿Ya? El sesgo del observador que influye. El observador influye en lo que observa porque puede cambiar también. Me pareció que hizo esto. Vi que hizo esto y de repente no lo hizo más fuerte. Entonces eso también puede afectar, ¿no? 16, chicos, la B. 17, la C. 17, casa. La variable dependiente, la que se estudia, es la que se mide durante el experimento. 17, casa. Y la 18, diagnóstico, tratamiento, prevención, método clínico. La 18 es la B. 18 veces. ¿Ya? 18 veces. Listo, chicos. La tarea para ustedes. Excelente, excelente, excelente. Muy buenas preguntas. Listo. La 4, van a marcar la 4, la B, 4 veces. La 3, avión. 3, avión. La 7, casa. 7, casa. 7, casa. Listo. A ustedes. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Cuídense a repasar, ¿ya?